Ok, buenas tardes, Dios les bendiga. Mi nombre es José Luis Ochoa y vamos a continuar con los temas que hemos estado grabando. Bendigo a Dios por los hermanos de este hogar, por Benjamín, por supuesto. Y hemos estado viendo, el último mensaje fue acerca de todavía misericordia y no justicia. Vamos a tratar de entrelazar y de entender cómo enlazamos lo que es el tabernáculo de David con lo que estamos viendo hasta ahorita. ¿Por qué el tabernáculo de David? Bueno, en eso es donde vamos a movernos en esta tarde con la ayuda de Dios. Muy bien, en el capítulo 15 del libro de los Hechos se presenta el primer concilio, de acuerdo a como lo marca la Biblia. ¿Qué es este concilio? Es una reunión que tiene la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, por supuesto, comenzó con gente judía. Todos eran judíos, básicamente. Ahora bien, como judíos, ellos observaban la ley de Moisés. De ahí que cuando empezó Dios, a través de Jesucristo y del Espíritu Santo, empezar a añadir gente que no era judía, entonces ellos empezaron a entrar en un conflicto porque no sabían qué hacer, cómo tratar a los que se estaban convirtiendo. Y entonces ellos empezaron a llegar a conclusión, y esta reunión empiezan a platicar, a dialogar ampliamente para tratar de ver cómo iban a conducir a la nueva iglesia. Y querían algunos circuncidar a los que se venían convirtiendo. Y entonces Pedro dice, a ver, ¿cómo es posible que querramos imponerles una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido sobrellevar durante años, y ahora queremos ponérselas a ellos? Creo que no es por ahí. Y entonces empezó a dar testimonio de cómo Dios había actuado en la casa de Cornelio, y cómo es que cuando él estaba predicando en esa casa de gentiles, el Espíritu de Dios vino sobre ellos y no hizo acepción entre judíos o no judíos. Pablo y Bernabé se unieron a este testimonio y empezaron también ellos a hablar de cómo Dios estaba actuando donde quiera que ellos iban, con este tipo de nuevas conversiones, de nueva gente, y de cómo el Espíritu de Dios los reconocía de inmediato. Dios los reconocía y los llenaba de su Espíritu Santo. Ok, entonces toma la palabra Jacobo y responde así en el versículo 13, diciendo: varones hermanos, escúchenme, pongan atención. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. ¿Por qué hace relación Jacobo del tabernáculo de David? ¿Qué tiene que ver el tabernáculo de David? ¿A qué se refiere con el tabernáculo de David? ¿En dónde encaja? Bueno, vamos a tratar de visualizar un poco desde este punto de vista solamente, ya que hay mucho que estudiar, mucho que analizar acerca del tabernáculo de David. Ahora bien, esto es lo que dice, pero en el libro donde está registrado al profeta que se refiere Jacobo es en Amós. En Amós encontramos en el capítulo 9, versículo, quiero que pongan atención por favor, 11. Dice así Amós: en aquellos días yo levantaré el tabernáculo de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Escuchen aquí, el resto de Edom, tengan posición, tomen posición, y a todas las naciones, dice Jehová, que hacen esto.
¿Qué tienen que ver las naciones y qué tiene que ver Edom? Edom tiene que ver con Esaú. Esaú nos habla precisamente de lo que hay dentro de nosotros, el hombre viejo, la parte carnal en nosotros. Entonces la promesa que Dios está dando aquí en el libro de Amós, Dios es: vas a tomar posesión. ¿De qué? De esa naturaleza leviatánica, de esa naturaleza del hombre viejo que tantos problemas te causa, que tanto te impide avanzar, que tanto piensas que a cada momento te está poniendo el pie para tirarte, para que tú no vayas más lejos. Entonces la promesa en cuanto a reedificar, en cuanto a levantar el tabernáculo de David, está hablando de cada uno de nosotros, de la iglesia de Jesucristo, desde la iglesia primitiva hasta nuestros días. Aquellos que conocemos que el propósito de Dios no es solamente habernos llamado de Egipto, del mundo, para llevarnos a Canaán, y de haber atravesado por todo el desierto, haber entrado después de haber pasado por el río Jordán y tomar el gobierno a través del arca del pacto. Y esto representa haber tomado nuestra decisión de obedecer al Señor, porque eso significa pasar bajo el arca como pasaron todos los del pueblo de Israel. Ahora nosotros, cuando nos toca nuestro tiempo de pasar el Jordán, es nuestra decisión de aceptar a Jesucristo como ya no nuestro Salvador, sino ahora como nuestro Señor, como el comandante en jefe, como el que manda, como el que determina por dónde hemos de caminar, ya no hacer nuestra propia voluntad, sino hacer su voluntad. Y para esto es necesario que realmente nosotros reedifiquemos o se reedifique en nosotros el tabernáculo de David y tomar posesión de Edom, tomar posesión de este hombre viejo, de esta naturaleza leviatánica, y no solo de eso, sino de todas las naciones que no han sido conquistadas dentro de nuestro corazón. Así como Dios nos lo marcó en Canaán, que había ciudades a las cuales el pueblo de Israel nunca pudo conquistar, hasta que vino David precisamente. Cuando vino David es cuando él hace las guerras y empieza a tomar posesión realmente de todo lo que era Jerusalén, de todo lo que era la tierra prometida. De ahí que es importante que entendamos qué relación tiene con nosotros el tabernáculo de David. El que Dios lo reedifique, el que Dios nos lleve a tomar posesión de Edom, el que Dios nos lleve en victoria para tomar posesión de todas las demás naciones. Ahora, todos los judíos, todo el pueblo de Israel no entendieron realmente el espíritu del tabernáculo. Todos ellos siempre se enfocaron en lo natural, en los sacrificios. Ok, vamos a traer 10 animales para sacrificar y así vamos a estar bien. Y otro pensaba probablemente, no, yo traigo 15. Y si entonces tenía más dinero, otro decía, yo voy a traer 20. Hago 20 sacrificios y se arregla mi problema. Pero se daban cuenta que dentro de ellos no había ningún cambio. Nosotros somos privilegiados porque hoy tenemos dentro de nosotros a Jesucristo, que está determinado, y Él vino a nuestro corazón con el simple y llanamente propósito de tomar posesión de Edom y de todas las naciones dentro de nosotros y sojuzgarla. Le estoy hablando de todo lo que hemos estado viendo a través de los demás videos que hemos grabado. Ahora, David, vean, tiene la visión cuando él decide ir por el arca que en este caso se habían llevado en aquella batalla que tuvieron los judíos cuando la perdieron con los filisteos y se la llevaron. Los filisteos la regresaron porque les hizo mucho daño, pero de ahí fue a parar a la casa de Abinadab, un sacerdote que no tenía idea de lo que era el sacerdocio, que a su vez fue el papá de Usa, aquel que venía conduciendo la carreta, el carruaje donde venía el arca de regreso a Jerusalén, y que en su momento los bueyes tropezaron y el arca iba a caerse y Usa simplemente quiso detenerla
y murió. ¿Por qué? No es porque Dios haya sido malo, simplemente él, siendo un sacerdote, hijo de sacerdote, tenía la obligación de conocer cuál era el protocolo y que el arca debía llevarse sobre los hombros de los levitas. Él tenía que haber sido uno. Así que David, simplemente sin conocer el protocolo, simplemente él lo que quería es traer el gobierno, la autoridad, el arca a la capital de Jerusalén. Pero él ya tenía planes. ¿Por qué tenía planes? Porque David tenía una relación con Dios, a diferencia de casi todos los demás judíos que solamente basaban su relación en la ley ceremonial, en sacrificar animales, pensando que eso iba a arreglar su vida o que arreglaba su vida, y hacer puras ceremonias sin entender el espíritu de lo que Dios había dejado realmente en lo que era el tabernáculo. No se preocuparon, pero David, al tener la experiencia personal que nos muestran todos y cada uno de los salmos que él escribió, y luego la actitud que él tiene de dejar y haber preparado un tabernáculo en Jerusalén, en lugar de llevarla a donde estaban los demás muebles, a donde estaba el resto del tabernáculo, él dijo: aquí se va a quedar en Jerusalén. Y él puso levitas que alababan a Dios 24 horas por 7 días, 365 días, es decir, día y noche durante todo el año, se alababa al Señor. Eso es el tabernáculo de David, a diferencia del otro tabernáculo. Y entonces, ¿qué era? Lo que el Señor Jesucristo, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y entonces por eso es que en el libro de los Hechos nos damos cuenta y miramos cómo es que Jacobo dice, de esto es de lo que habló Amós, de que él en estos tiempos iba a levantar, a restaurar el tabernáculo de David, donde la gente adore, donde la gente tenga la visión de lo que es ser cristiano. Y no solamente creer que somos cristianos porque somos bautizados, porque tenemos una Biblia, porque nos presentaron en el templo, o porque vamos cada 8 días y llevamos nuestras ofrendas y creemos que eso nos hace cristianos. No, tenemos que entender que lo que nos hace cristianos es ser adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué es ser adorador? Saber obedecer. Eso es un adorador, alguien que se rinde, alguien que obedece, alguien que realmente desea. ¿Es fácil? No. Es muy difícil, pero realmente a eso es a lo que Dios nos ha llamado. A obedecer, a ser adoradores en espíritu y en verdad. Solos no podemos lograrlo, pero pidámosle a Dios que Él nos busque a este nivel. Búscame, Señor, hasta que te pueda encontrar. Que Dios les bendiga y sea de bendición este mensaje. Mándenme sus comentarios, por favor, en YouTube. Dios les bendiga.